El episodio de hoy es patrocinado por Fósforos Refuegos, más resistentes a la humedad. Y el platico pa' la vela donado por Rosita. Muchas gracias. Recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify, iVoox, Apple Podcasts. Los links están en la descripción de YouTube. Con un like, suscribida más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos al Caseto. Mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 30. Cuando llegue la musa que me encuentre trabajando. Rafael Ordóñez, muchas gracias por venir a el podcast del Caseto. Pues nosotros, los casetos que hemos hecho han sido pues relacionados al arte, a cosas que nos gustan, la música, el cine. Qué bueno. Entonces, pues, gracias y un saludo al viejo Julián que hizo el contacto allí con Rafael para tener una charla sobre muchas cosas y pues principalmente arte, que es lo que le atañe al hombre. De verdad que muchas gracias por estar acá. Yo hacía muchos años no lo veía, como le decía ahorita también. ¿No? Sí. Hemos encanecido bastante, entonces es chévere esa experiencia de pronto de los años que van pasando y uno... ¿Qué ha hecho Rafa de pronto cuando no estaba por estos lados antes de irse? ¿Cómo tomó esa determinación de irse? Esa decisión, perdón, de irse. Pues fue algo de que me invitaron, ¿no? Uh-huh. Siempre ahí estando en el museo y en eso del arte, yo editaba los talleres para el museo, trabajé en el museo ahí en la atención pues al público. Uh-huh. Y ya un día el maestro Rayo me preguntó que si yo pintaba y le dije sí, yo pinto, y me dijo, me acuerdo que me dijo, ¿y para qué pintas si no me muestras? Ya. Entonces le dije, bueno maestro, no, cuando quiera. Y ya empezó a ver la obra, ya empezó a... Rayo. Sí, la verdad sí me sirvió mucho que el maestro no era como un profesor, sino como que él de pronto me dio muchos consejos, hablábamos mucho. Uno de los consejos que nunca se me olvida es la disciplina y leer mucho. Esos eran los dos consejos más fundamentales. Lea. ¿Y por qué? ¿En algún momento te diste cuenta por qué él te daba esa recomendación o vos dedujiste por qué en algún momento de la lectura? Mira, la cuestión es que como no hice, él decía que de pronto no, el museo le da a uno, en los talleres que hacíamos o que hice ahí en el Museo Rayo, era más... ¿cómo se llama? Más el oficio, ¿no? La práctica la cuestión. Pero decía, pues para complementar hay que leer mucho. Pero te direccionó como en una lectura clara. No necesariamente, pero sí. En general. Incluso decía, aunque sea con Dorito, pero lea. Hay que leer. Es uno de los consejos que él siempre daba, no solamente a mí, sino a todo los jóvenes que pasábamos por el museo en ese entonces. Y la disciplina, decía que un artista sin disciplina es como un carro tener un carro bien bonito pero sin gasolina. Sí. No lo lleva a ningún lado. No lo lleva a ninguna parte. Yo a los estudiantes le digo que la disciplina vence lo que la dicha no alcanza. Uh-huh. O sea, usted puede ser no muy brillante, pero con disciplina y con ahínco. Y las cosas, pues el arte no se hizo de un día para otro. Ajá. El arte es de práctica, es de estar todo el tiempo haciéndolo, porque sí, hay como una malinterpretación hoy en día, pues de pronto por las dinámicas pues actuales como de la humanidad o de la juventud, que creen que todo es así, que será la musa, la inspiración llega en cuestión de 2-3 segundos, ya yo soy famoso por algo que hago y listo. Decía Picasso que cuando llegue la musa me encuentre trabajando. ¿Ah, sí? Y pues sí, o sea, yo creo que uno tiene que trabajar y trabajar y no queda de otra. Sí, he visto
en México y de hecho, bueno, más en México, he conocido jóvenes, ya llevo 15 años, que los conocí haciendo cosas que como que entre que sí y que no. Y en estos 15 años yo les apuesto. Le apuesto a esos muchachos porque se han mejorado, pero ¿por qué se han mejorado? Porque han sido constantes. Todos los días le dan y le dan. Y yo creo que ese es el resultado. Ese es el resultado. Si uno no tiene disciplina, no creo que se logre mucho. No. Es muy para importante. todo la vida. Sí. Y más el arte. Sí. Más el arte o lo que tenga que ver con la creación de cosas, el diseño. Yo pues, doy diseño gráfico y creo que también esa es una máxima. Y es parte del quehacer, pues, como el creador, ¿cierto? El que crea, el artista. Sí, tiene que... la cuestión tampoco... Bueno, yo digo que uno no busca ser artista, el arte lo busca a uno. No es como que hoy en día los muchachos, así como decimos, bueno, dicen en México los fifís o los hijos de papi y mami aquí en Colombia. Sí, también. Yo quiero ser artista. Ajá. O sea, no es que yo quiero ser artista. Yo creo que yo empecé desde muy niño, recuerdo, no sabía por qué, pero yo recuerdo que mi papá nos llevaba al campo y yo empezaba a amasar barro y a hacer como ollitas, jarritas, lagartijas, y luego en medio de ese fuego, esa inocencia los enterraba, y según yo los iba a encontrar algún día otra vez. Luego he hecho cerámica y me acuerdo mucho de eso. O sea, me acuerdo mucho que tenía ese fuego ritual infantil y creo que... Te transporta a esa época. Ya estaba desde ahí, creo que... Y dibujaba mucho en la escuela. Sí. Entonces es como eso. Ahí me salta una pregunta porque pues siempre ha habido pues como esa constante discusión con que si el artista se hace o nace también. Entonces, de pronto, no sé, ¿vos qué piensas de eso? ¿Será que el artista se hace o nace o tiene las dos? No, yo creo que el artista nace, pero también se tiene que formar. Por ejemplo, si yo no hubiera... Me preguntan a veces que si no me hubiera dedicado al arte, ¿a qué me hubiera dedicado? Yo creo que me hubiera dedicado a la jardinería, me hubiera dedicado a alguna cosa que tenga que ver con la manualidad. Con crear. Con crear algo, con modificar las cosas a partir de las manos. Y otra cosa muy curiosa es que yo no puedo estar quieto. O sea, me desespera estar un día quieto. O sea, yo tengo que estar haciendo algo. Moviendo aquí, dibujando, pintando. Me gusta. Me gusta. Sí, entonces tiene que haber como una... Tiene que haber también como esa exploración y como esa dirección también. Desafortunadamente, pues yo creo que debe haber mucho caso de personas que tuvieron de pronto eso, traían ese don, digamos, de fábrica, pero nunca encontraron pues como ese perfil y se fueron por otro lado y se perdieron de pronto talentos. Se perdieron talentos que podían haber sido, pues... hubieran haber llegado muy lejos en el sentido del arte, de las artes en general, digámoslo así, metiendo a la actuación, metiendo a la música allí. Sí, yo creo que hay gente que tiene mucho ese talento, pero de pronto no se da cuenta, no lo activa, y sí hay que hacer eso. Yo no sé, ¿vos viste de pronto La Vendedora de Rosas? Sí, claro. Yo quería, creo que estaba hablando acá con Anderson en un podcast pasado, pero no sé si lo sacamos al aire, pero yo vi un pequeño documental que le hicieron a este actor, al Zarco. Y uno recapitulando, eso tiene muchos parajes pues como chistoso la peli, pero uno se pone a ver la calidad actoral de ese muchacho y uno decía, eso fue eso, un talento perdido. Innato. Porque era innato, el tipo se le veía... Estaba actuando y haciendo de él, pero hay mucha gente que le ponen una cámara y ni siquiera es capaz de ver de él mismo delante de una cámara, no tienen esa capacidad, y este tipo tenía eso y
dice uno, ¿qué tal que ese muchacho hubiera tenido esa oportunidad, hubiera sido un gran actor de pronto? Yo creo que en estos barrios, llamémoslo pues que dicen marginados y toda esa cosa, hay mucho talento. Uh-huh. Y yo, bueno, y creo que en esas situaciones tan complicadas es donde hay mucha creatividad. ¿Creatividad para qué o por qué? Por la misma necesidad de buscar el día a día, em, a ver qué hago hoy, a ver cómo me consigo ¿Cómo hoy. me levanto la papa Ajá. hoy? Sí, o sea, alguien por ahí decía, yo escuché eso, que digamos la necesidad es la madre de la invención. Ujú. Decían por allí Sí, que muchas veces en los momentos, digamos, de más necesidad de la humanidad donde se han creado las cosas, ¿cierto? Porque pues en ese sentido yo también alguna vez le decía a los estudiantes que ellos a veces, y eso es algo como muy problemático de los pelados hoy en día, que no aceptan una crítica, ¿cierto? A veces son críticas destructivas, pero uno sabe que, y yo les decía, si ustedes se conforman con su trabajo y si llegan a un punto donde ustedes se establecen y dicen, no, ya aquí llegué y esto es lo mejor que he hecho, ya paren de contar como creativos en diseño, en lo que sea, sí. porque si usted se conforma, de hecho los grandes artistas siempre terminan pensando, creo yo, no sé si comparte esa misma idea, Rafa, que algo pudo haber estado mejor en esta obra. Ve, aquí le podía haber hecho esto. Creo yo que le pasa a todo artista eso. Obviamente uno en algún momento en ese proceso tiene que decir, bueno, la obra ya aquí está completa, pero uno sí sabe que pudo haber sido mejor en algún punto. Y eso es lo que yo digo, el diseñador, el artista, el creador no puede quedarse con que le digan, ay, no, es que está súper y lo mejor que he visto, y no buscar como la mejoría, no buscar como ese reto personal, esa autocrítica. Yo, bueno, siempre, alguna vez hablábamos con el maestro Rayo de eso y decía, una obra termina cuando el artista muere, pero la obra, mientras el artista esté vivo, le puede meter la mano y de hecho el maestro Rayo, habían obras que no le gustaba y las retomaba. ¿Verdad? Yo he retomado mucha obra y también he dejado mucha obra quieta porque no le encuentro salida, porque no le encuentro ahí las dejo quietas y luego con el tiempo las vuelvo a mirar y digo, por aquí es. Por aquí es. Entonces, creo que sí es bueno andar siempre En la búsqueda constante de mejorar. ¿Qué? Yo, por ejemplo, me pongo a ver la trayectoria pictórica de varios artistas y empiezo a creer en ellos es cuando veo que sí hay como un cambio o una evolución y no un estilo. Yo no creo en los estilos. Es que Botero tiene un estilo. Yo creo más en la identidad. O sea, que, por ejemplo, si Botero deja de pintar gordos, ya no lo conoces. Si se dedica a pintar paisajes. Entonces, es como una camisa de fuerza, parece ser eso, ¿cierto? De encontrar como un estilo y quedarse en ese estilo. Yo no he creído en eso y mucha gente me dice, es que usted pinta una cosa, pinta otra, pero ya he visto que hay gente que ve un cuadro y me dice, ¿cierto que ese cuadro es tuyo? Encuentra como esa esencia allí. Como que encuentra, sí, como que se quedó algo de la serie pasada, la retomo aquí, no solamente como lo técnico también, ¿no? Claro, el la trazo. técnica con el trazo, todo ese rollo. Si ves, por ejemplo, yo admiro mucho, me encanta Picasso, y Picasso tiene si ves la trayectoria de él, desde lo más figurativo hasta una simple línea, es mágica. Bueno, muchas personas dicen, no, que ya lo que hizo Picasso de desbaratar la figura ya no les gusta. A mí me gusta, yo creo que hace parte de ese buscar, ¿no? Del arte, hace parte. Y claro, o sea, son como, podría decirse uno que son como esos dos caminos que uno puede tomar. Porque muchos defenderían eso, muchos critican eso en el sentido de que dicen, no, este no sabe ni qué está buscando. Entonces, como que pica aquí, pica allá.
Pero si uno ve la vida, realmente es una constante evolución de las cosas. O sea, la vida no es estática y el arte tiene eso. Entonces, ¿por qué privársele a un artista? Entonces, a veces el artista puede llegar a caer, voy a de pronto hacer, a partir de lo que estás diciendo allí, una pregunta que no sé, vamos a ver, ojalá no sea tan incómoda, que el artista entonces empieza es como a producir para una audiencia y de pronto le da miedo de salir de esa audiencia, ¿no? De pronto, como decir, uy, no, es que si me salgo de este estilo que me reconocen ya, que de pronto yo rompa todo esto y... Dejo de vender. Entonces, ahí va la pregunta mía, ¿usted qué opina, por ejemplo, de que eso decían pues mucho del maestro Marrayo? Uh-huh. Que el hombre, mucha gente que se critica que porque ya al final decían que se repetía, uh-huh, por la cuestión pues como de su obra como tal. El maestro Rayo, después de pintar y de quedarse, porque sí se quedó en la geometría abstracta y hay algo que le aprendí mucho a él, es, por ejemplo, tener discurso para cada serie que se haga. Si ves la obra del maestro Rayo, todo lo geométrico que él hizo, había una gran parte que, por ejemplo, se la dedicó, una parte de obras en amarillo, uh-huh, se las dedicó al maíz y daba todo su discurso en su obra sobre el maíz. Luego otra en azules se lo dedicó a las criaturas abisales y estudiaba el tema de las criaturas abisales. Entonces, él lo hacía por temas o por series. Pero si ya ves en conjunto la obra, dices, no, pues se está repitiendo. Entiendo. Pero no, él siempre tenía su espacio. Pensar yo creo que el peor error que tiene un artista es pensar en la parte de que si no vendo, entonces esto no me sirve. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, he hecho series, como una serie que llamé, una serie como de mujeres, o dediqué mucho al valle, donde aparece el gato, la garza, las frutas y una mujer con flores, con frutas. Uh-huh. Eso empezó a vender muy bien y a mí no me gusta. O sea, yo quisiera... Es trabajo tuyo, pero no... A mí no me gusta que se comercialice. No digo que no me gusta el dinero, a quien no le gusta, ajá, es necesario. Pero como que luego se vuelve tan... Pintar yo pinto y me gusta pintar porque yo creo que la mayor riqueza es la que queda, la que disfruto viendo o haciendo lo que hago, pero no lo económico. O sea, y me da pesar soltarme o vender una obra que todavía hay que hacerlo. Ojalá, yo sueño el día que no tengan necesidad de vender una obra. Que puedas pintar y que permanezca para, digamos, propiedad pues de la humanidad, por decirlo así. Y tengo mucha obra y luego me dicen, bueno, ¿usted para qué pinta y no vende? Es que no pinto para vender, yo pinto porque me gusta. Si se vende, o sea, para mí pintar no es un trabajo. O sea, para mí pintar es un goce que de vez en cuando me pagan y lo gozo más, pero claro, nadie le cae mal unos pesos no, ahí. Además, pues hay que, para vivir y para seguir pintando, tengo que sí, comprar materiales y todo ese rollo, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarte, Rafa, por ejemplo, la experiencia cómo es en México a diferencia... O sea, está bien, las comparaciones son odiosas, pero pues más como una cuestión anecdótica. ¿Vos cómo ves la cosa, por ejemplo, a diferencia de acá, la cuestión en México? Porque yo escuchaba hace un tiempito que hicimos, pues, otro podcast por allí, donde se hablaba de que México tiene una capacidad, pues, digamos, en su cultura y como el apoyo a las artes en general, ¿cierto? La música, la pintura, tanta cosa, que como que México le invierte más a eso, como que le mete más el hombro a esa vaina, pues, a diferencia de nuestro país. ¿Vos como que has estado allá, cómo percibir la vaina? Mira que, bueno, en cierto modo sí, México le invierte mucho a la cultura todavía, pero no deja de ser la cenicienta la cultura, la educación en toda Latinoamérica. Como decía, ahorita que me pase,
¿Vos te acordás de un personaje de Jaime Garzón que llamaba Godofredo Cínico Caspa? Sí, sí, sí. Que hay un sketch del hombre cuando, en esa época, en los 90, con el cuento del ministro del Ministerio de la Cultura. Uh-huh. Entonces decía eso, y que eso, ¿para qué un Ministerio de la Cultura? Si eso no da votos, eso no da cargos, que uno para qué necesita un campesino bailarín, un albañil poeta, el propio... Sí, era una... personaje, es cierto. Entonces lo que usted dice, pues en muchos países del mundo la Cenicienta es el arte y la cultura y todo esto. Sí, pero México yo creo que es uno de los países que como por tradición es plataforma pues de no solamente de Latinoamérica, sino también europeos que llegan ahí y ahí se hacen y se forman. Sí. O sea, se forman muchos artistas ahí. Y y llega mucha gente, es muy turístico, llega gente de todo el mundo y lleva lo que hay ahí. ¿Qué ventajas se encuentran entonces allí en México que de pronto vos... La cuestión del turismo, la cultura en particular mexicana es muy fuerte, tiene unas cuestiones muy amplias, sí, muy... Sí, el turismo. México, yo puedo asegurar que vive en un gran porcentaje del turismo y lo maneja muy bien. O sea, se me hizo muy curioso, creo que fue en Guadalajara, donde fuimos y dice, ve, vamos a la casa de la tía Julia. Y la señora se inventó el negocio de que la tía Julia, y es como que una casa donde espantan y entonces tiene los recuerdos de la tía Julia. Una casa encantada. O sea, hacen todo un show alrededor pues para jalar gente y eso está bien. Pero eso también de pronto podría estar encadenado a esa cultura tan pues bonita y digámoslo muy particular de ellos, que es lo de la Santa Muerte, sí, lo del Día de Muertos. Claro. Otra de las cosas que veo en México que, bueno, haciendo la comparación, digo... El paralelo. Sí, por ejemplo, México tiene mucho sentido de pertenencia, la gente de México. Les decía, aquí por ejemplo sacamos la bandera y gritamos Viva Colombia cuando gana la selección Colombia. De resto no nos volvemos a acordar de que existe Colombia. O cuando nos toca ir a tirar piedras en alguna marcha. De resto no nos acordamos que existe Colombia. O nos ponemos la bandera nomás para... pero allá en México, 2 meses antes, más o menos un mes antes de las fiestas patrias, se vende la bandera hasta en todo. Y la gente, a muchos colombianos, no a todos, si hablan de Colombia mal, como que, no, pues sí, así somos, ¿verdad? Sí, pero en México últimas dice, bueno, pues sí, México, nos la merecemos, dicen pues. México no consiente nada, y menos que un extranjero lo diga. Sí. Entonces eso a mí se me hace genial. Claro. Qué triste, tenemos cosas muy buenas, Colombia tiene cosas bellísimas, yo diría que todo es bello en Colombia, pero pues le cae la mosca a la leche y eso empaña todo, y por uno o dos ya todo esto se acaba. Pero sí, México para mí ha sido, y lo veo así, como una plataforma muy importante. Entonces, muy, muy particular eso, porque uno no lo veía así. De pronto que sea como ese puerto, pero también hace parte será como ese mismo misticismo que tiene la cultura mexicana. De pronto también eso ayuda mucho. Yo creo que sí. Más allá de lo que impulsa. Además, pues que tiene de pronto un reconocimiento internacional por personajes pues muy marcados, ¿cierto? Allá Frida. Sí. Este señor, el esposo, ¿ya cómo era que llamaba? Diego Rivera. Diego Rivera. Bueno, tiene mucho. Sí. Yo creo que estos personajes hicieron mucho por la identidad de México con su trabajo. Y yo creo que eso todavía se vive y se respira. Yo contaba en estos días y me quedé muy asombrado cuando llegué a México y veo en la plaza, en el Zócalo, veo una línea de gente. Y le pregunté a una señora que nos acompañaba esa vez de la embajada, le decía, ¿y esa línea de gente qué hace ahí? Y dice, mira, estaban parados y la línea de gente estaba a la sombra
del asta de la bandera que era súper gigante, man. Ah, sí, sabes, brutal, eso es una cosa gigante. Porque Colombia no la tiene. Es enorme esa estructura, eso es para sostener, y eso que ondeo tiene, eso ingenierilmente es un cuento, porque esas ondas y la tela y todo eso producen, entonces esa vaina, para ese elemento tan vertical y tan esbelto, tiene que tener su cuento para que esa vaina no se venga del lado, y eso es verdad, es enorme. O sea, para mí la grandeza, bueno, lo que ya me pareció fue muy, muy curioso. No, claro, por la... Es que ahí está el gusto o el sentido de mi país, o sea, es que es mi país y se merece lo más grande, y un monumento a la bandera en varias ciudades de México es de ese tamaño. Entonces aquí en Colombia, pues como que uno a veces si ve por ahí la bandera colgada tristemente, y hasta a veces mal colgada, de una alcaldía o de una gobernación, da tristeza sí. que hasta esos símbolos pues también no. No, y la riqueza cultural se ve también desde, por ejemplo, que no van hacia ellos, sino que ellos van hacia el mundo. Porque uno ve, por ejemplo, bueno, obviamente eso tiene una influencia muy fuerte, el sur de el sur no, la costa este de Estados Unidos, que fue pues parte de, ¿cierto? De México. Que no, pues sí, obviamente hay una influencia muy marcada de los gringos hacia el sur, hacia México, pero yo diría que es más fuerte la cultura mexicana hacia el norte y en todo el mundo, porque llegan a... Yo de hecho ayer estaba viendo un video en particular de un señor caminando por Estocolmo, cuando por allá muy particular, con los colores mexicanos y todo, el rincón mexicano. En español, en Estocolmo, Suecia, pues, el tipo caminando, un restaurante de comida mexicana. O sea, ellos salen y exportan su cultura y como, cierto, por decirlo así, los chinos también salen. Sí. O sea, la cultura sale y pone su bandera ya como representante de ese pueblo. A diferencia que en otros antes nos llegan, pero nosotros no... Como muy particular eso, porque lo decían, y uno a veces siempre pues uno se sintió, al ser aquí el norte del valle, se sintió a veces muy particular eso, que la cuestión de la música mexicana, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, ¿cierto? Pues es muy respetable, a nosotros nos gusta música de otro lado, no tiene problema. Sin embargo, uno ve que esa cultura es tan fuerte que mucha gente de acá tiene esa sensación de creerse mexicano. Sí. Hasta los modismos. Yo recuerdo que aquí en los años 90 las botas tejanas fueron una sensación. Sí. Una vaina que no es de nosotros. Pero y las exportaron y uno se ponía a... Y bueno, yo nunca las tuve, la verdad tengo que decirlo, pero primos sí tuvieron eso, y eso el que no tenía unas botas tejanas en esa época, pues estaba fuera de moda. Y como que muy fuerte esa presencia en nuestra cultura popular, porque uno ve a veces a estos artistas de música popular que hablan como con un deje, como con ese acento, y de pronto hasta ni han ido a México, pero tratan como lo mismo, por ejemplo, en la parte de Bogotá hacia Villavicencio, por allá esa cultura pues de la coca y todo ese cuento, mucho el corrido y se ven grupos de música muy y la música de banda ahorita está muy pegada. La música de banda ya está entrando mucho aquí, eso horrible. Está entrando mucho aquí a Colombia la música de banda. Yo recién llegué a México, pues ya ves que aquí en los 80, 90 la cuestión del narcotráfico y los corridos mexicanos que aquí cuando sonaban echaban plomo. Yo voy a llegar a México y en México voy a encontrar, donde escuche esa música pues va a haber plomo. No, o sea, no. Es algo muy cultural, muy de ellos, y se escucha como aquí, escuchar que un pasillo. Entonces ya vi, o sea, yo pasaba aquí por un sitio donde escuchaba esa música y decían, siempre hay malucos, mejor no. Pero allá no, allá es muy, muy... Bueno, Zacatecas, que es donde me he quedado, a mí se me hace que mucha gente, no, es que te quedaste en uno de los estados un poquito más pobres, pero a mí me ha ido muy bien allá, o sea, pero mucho culturalmente. Zacatecas tiene varios museos. Muy rico en ese aspecto. Tiene varios museos y en Zacatecas... ¿El estado cuál es?
Zacatecas. Zacatecas, ¿y la ciudad? Zacatecas, estoy en la capital. Entonces, no hay un día que de pronto no haya un evento, que haya un lanzamiento de un libro, que haya un concierto, Entonces eso es interesante y eso, pues, eso quieras o no te cultiva más, ¿no? Claro, pero estar en un pueblo donde no se hace nada, está muy... Sí, pero igual también como esa inmersión puede ser como más profunda en el sentido de que no son las típicas ciudades donde emigran las personas, porque pues cuando yo supe que tú vivías allá, pues dije, particular, porque pues siempre se sabe que es el DF, ¿no? Los colombianos siempre DF y no sé qué otra ciudad, no siempre tienen el imaginario el DF. Sí. Pero entonces es bacano porque de pronto hay como una mimetización de pronto mayor, como que usted allá puede mirar una cultura más a profundidad, porque no es tan cosmopolita, sino que de pronto es un poquito más raizal, más de ahí. Porque de pronto el DF es más cosmopolita, tiene más cosas de todo lado. Yo soy, bueno, y nunca me han gustado las ciudades. Yo soy más de rancho o de pueblo, o sea, y Zacatecas para mí es un pueblo grande. ¿Y cuántos habitantes tiene? No sabría decirle, pero una escala más o como menos comparación acá. Ver tipo Pereira. 400.000, 500.000 habitantes. Se me hace muy parecido a Pereira, por ejemplo, porque en Pereira está Dos Quebradas, están pegados. Y así pasa lo mismo en Zacatecas, está pegado a Guadalupe, que es un municipio. Entonces se me hace como muy similar y me gusta mucho. Zacatecas. Sí. Es manejable, ese tipo de ciudades así intermedia de 300, 400.000 habitantes, es muy manejable. Y se mueve uno fácil. Claro. Entonces no es complicado. No es tan desgastante como las ciudades de una escala tan grande. Claro que es que Ciudad de México, pues el DF es una locura. Pues a mí me gusta el DF, pero nomás el centro. Ir a visitar los museos y vámonos. Sí. De resto. Es pesada la ciudad. No. Eso es una cosa enorme. Es muy difícil. De las más grandes. A mí Julián fue el que me recomendó a esta chica, a Abelina Lesper, por la cuestión pues del arte y toda esa vaina. Y yo dije, voy a preguntarle a Rafa. Pues Rafa anda por esos lados. Y pues anda en el mundo del arte y pues de pronto he escuchado hablar de esta señora que es crítica del arte. Y no que eso ha levantado, no sé si era una cuestión mediática o esas discusiones siempre se han dado en el arte antes de toda la cuestión de las redes y todo ese cuento. Que es pues como la opinión que ella tiene como tan dividida en cuanto a pues como al arte contemporáneo y esas cuestiones de las puestas estas en escena, ¿cómo se llama eso? Esas instalaciones. Ajá. El performance. ¿Vos has escuchado hablar de ella? ¿Has escuchado la crítica y todo? Claro, sí, he escuchado de ella. Yo estoy de acuerdo en gran parte con ella. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que por ejemplo, hace poco decía, ¿quién es usted para decir que eso no es arte? Ajá. Los muchachos de Roldanillo, ahora en esta protesta, le echaron anilina roja al parque y se bañaron en eso, hicieron algo muy teatral y toda esa cosa. A mí se me hacen ocurrencias solamente, pero con eso ellos estaban diciendo que estaban representando el arte de Roldanillo. Y le dije, pues para mí eso no es arte. Para mí eso no es arte, eso es una ocurrencia. Y no se me vino medio mundo encima de que quién era y que por qué decía eso. De hecho, hasta alguno buscó un dibujillo de ensayos que hago y lo subió. Mira, este es el artista. O sea, me da risa y me da tristeza porque, pues muchos son pelados que de pronto algunos, digo yo sin ofender, pues como que andan con un intelectual y se creen intelectuales o se leen un libro y ya se creen o hacen un viaje. Pero no sé, yo sí tengo mis dudas con eso. Yo creo que el arte es más, para mí el arte, o sea, de pronto me quedé en eso, es más el oficio, es más el sentir, es más el hacer. O sea, hay obras, digo que estoy en parte de acuerdo con
con Avelina Lesper, en que son, yo diría que el arte conceptual, el 80% es basura. Basura, cuento. Digo, basura yo no entiendo por qué le llaman arte a un montón de basura que tengo que sustentar. O sea, tengo que sustentar una montaña de papeles que recogí en las playas de Cartagena y venir a sustentarlas aquí al valle. O sea, ¿eso qué? Yo creo también que el arte es el que trasciende. Marta Traba criticaba mucho al maestro Rayo. ¿Quién era Marta Traba? Era una crítica, si no estoy mal, argentina. A Rayo. A Omar Rayo, y criticó a muchos artistas y muchos se quedaron en el camino por esa la crítica de ella. Y fuerte, como lo está haciendo Avelina Lesper ahora. El maestro Rayo siguió para adelante y hoy en día su obra pues está y tocó varios sitios y sigue tocando varios sitios en el mundo. Ver su trabajo, entrar al museo, entrar a ver la obra del maestro y todo lo que dejó es increíble. O sea, me ha tocado verlo. Y de hecho, esta semana nomás que entré a un espacio ahí en el museo y habían unos folder y decía obra sin realizar, 1900 tal. ¿Cómo? Sí, o sea, fueron obras que él dejó ahí, las marcó que no las había realizado. ¿Cómo así? O sea, hacía sus bocetos y los iba guardando. Entonces, lo que realizaba lo colocaba como obra realizada. Tenía como un inventario, algo así. Era un personaje muy, muy organizado. Un metódico. Mucho. Cada año tenía sus libros de fotografía aparte, sus libros de catálogos aparte, sus bocetos aparte, mes por mes que hacía. Y no ahora último, de siempre. Y uno de pronto en el imaginario del artista a veces tiene como esa idea de que el artista a veces es como desvirolado, como que no tiene pues como ese método, porque uno de pronto ha visto ejemplos de artistas que son como divagan mucho, entonces dentro de su divagación también tienen como muy desordenado todo, entonces no son pues juiciosos con las cosas, que todo lo tienen así, pues como que se les pierden hasta horas y que no dan cuenta. Pero pues vea, yo no tenía idea de eso. No, muy organizado el maestro. No, yo sí, como dicen los mexicanos, valiendo madre, yo no. Yo medio por ahí, tengo algunas cositas. Etiqueta las cosas de por años y eso. Muy poquito. Hace poco me encontré con un señor ahí en Roldanillo que me enseñó unas obras que eran bocetos que había hecho. Y me dijo, ve lo que me vendieron tuyo y que no sé qué. Y le dije, ¿quién? Y me dijo, no sé, por ahí anda un muchacho con una carpeta vendiendo obra tuya. Dice que se la encontró. ¿En serio? Así es que si hay artistas, así como yo le digo, Rafa. Yo no sé dónde dejé esa maleta. Imagínate. Sí, pasa. Sí, claro, que de pronto, pues, no sea como la... Sí, todos igual son muy diferentes, los seres humanos muy diferentes, pero uno no de pronto tendría ese imaginario de un artista que sea como tan riguroso en guardar sus cosas, porque esas características son más de otras artes o de otras, por decirlo así, ciencias o por decirlo así, modos de pensar. Uno la vería eso como un ingeniero, una cosa así más metódica, como más esa vaina. ¿Y cómo viste eso bueno, ahorita que estabas hablando de esta cuestión que hicieron los chicos allí? Es que alguien decía por ahí, pues yo no sé qué tan cierto es eso. Yo creo que eso no es cierto, que toda expresión pues del ser humano es arte, que cualquier cosa que haga el ser humano es arte, entonces, que eso es arte, o sea, que prácticamente todo. Entonces ahorita que decías lo de la apuesta esta de como de performance que hicieron los chicos allí, ¿eso cómo se puede entonces abordar? Vos decías que era una ocurrencia, sin embargo... será, porque no sé, y eso sí ya pues tendría entrando uno como dentro de la especulación, hasta dónde sea una iniciativa propia o una iniciativa
muy original de ellos. Yo creo que eso pudo haber sido también como mucha cosa que se vio. Por ejemplo, el cerdito este que pintaron simulando la cara de Ivancho, pues en todos los... donde había un asfalto, pues, para que se viera desde el cielo. Pintaron este personaje. Algún personaje creó esa caricatura. Ese para mí, pues creo yo que es el artista, porque él fue el que pensó en eso originalmente. Pero hay cosas que son como reproducidas a partir de las redes. Ve, mira, ya hicieron eso. Se tiraron. Entonces yo no sé hasta dónde, porque eso como que ellos tratan de revolver esta cuestión de... Y a mí me parece bacano que las marchas y ese tipo de fenómenos que se dieron o que se siguen dando estén ahí siempre de la mano del arte, porque eso es una muy buena manera de llegarle al ser humano. El arte es constructor, de una otra manera eso no sirve. Entonces es muy bonito que ese tipo de manifestaciones estén ahí como amarradas al arte, la música, hubo conciertos y cosas así. Pero entonces, no sé, eso se podría tocar como arte, de pronto lo que hicieron los muchachos, o eso dentro de qué entra esa vaina. Para mí en lo personal. Si llegaron hasta esta parte del episodio, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado El Caseto. Hasta el próximo capítulo.